Se reunían, sacrificaron el cerdo, se tomaron la sangre del cerdo entre todos los asistentes. Había un mambo y un ungán que propiciaron este encuentro. Esta sangre fue como el simbolismo para que se sellaran los labios de todos los asistentes y no se pudiera hablar de este tema, porque era secretismo intenso. Porque ahí se habló, ahí se convocó la revolución haitiana. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a un nuevo episodio de Enigma Dimensional. En esta ocasión les traemos la continuación del vudú, de la investigación de Cristian. Pues un tema súper apasionante y súper intrigante. Sean todos bienvenidos. Bueno, Cristian, continuamos con este tema tan enigmático, tan apasionante, realmente pues impresionados de la investigación que nos trajiste en la ocasión anterior, pero cuéntanos, ¿qué más lograste vislumbrar de todo este mundo oscuro y tan veado que ha sido el vudú? Bueno, primero que todo, muchas gracias por estar acá, a todos ustedes, de verdad, súper contento de esta investigación y se viene lo bueno. Vamos a ver el vudú. Puede ser el vudú suave, el vudú blanco y el vudú fuerte, que es el vudú negro. Hoy vamos a empezar ya, digamos, con la carnecita, ¿listo? Pero sin embargo quiero, primero que todo, saludarlos nuevamente. Hola Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Cristian, hermano, hola a todos. Víctor Alarcón nuevamente con todos ustedes. Emocionadísimo, porque como lo están mencionando, el día de hoy vamos a desglosar las grandes diferenciales del vudú. Ahora sí va a cambiar ese parámetro oscuro o perverso de este asunto, de esta religión, y nos vas a ayudar a desglosar, a diferenciar. Interesadísimo el día de hoy este tema. Vale, súper. ¿Qué tal, Sebas? ¿Cómo estás? Hola Cris, ¿qué tal? Bien, no, pues fascinado con este tema del vudú. Pues la última vez veíamos todo el contexto histórico y ya como digamos con el tema de los zambetos, los egunes, veíamos ese misticismo ya entre cámaras, ¿no? Entonces sí. Yo me imagino que lo que viene es mucho mejor que eso. Sí, lo que viene es cómo sale el vudú de África, ¿sí? Entonces, ¿qué más se acuerdan ustedes sobre el video pasado? Bueno, estábamos hablando de las deidades, por decirlo de alguna forma, que son los vuduns. Digamos que yo también he hecho las investigaciones por mi lado del vudú y los conocía como loas. Ya yo me imagino que tú nos aclararás eso. Y que cada vudún tiene su propiedad, o digamos que tiene su diferencial o sus diferentes poderes o habilidades según la persona que lo esté invocando. Ya me imagino que tú, no sé, nos contarás sobre rituales, sobre de pronto los zombies, no sé, estoy especulando. Cuéntanos tú que eres el que investigó el tema. Pero ¿listo? qué pena, no olvidemos también los fetiches y los zambetos también. Sí. Habías hablado el capítulo anterior de ello y vuelvo y reitero lo que dice Oscar. Zombies, hermano, zombies en una religión. Eso ya es más ciencia ficción. ¿Qué pasa ahí? No, y aparte de todo, esclarecer cuál es el mito detrás de los famosos muñecos vudú, de las agujas. Ajá, sí. ¿Qué tan cierto es eso realmente? Bueno, vamos por el principio, ¿listo? ¿Cómo sale el vudú de África? Ya lo vimos en el capítulo de la santería. Pues, ¿cómo decirlo? El turismo forzoso hacia los africanos en la época de los años 1500, 1600. Y llegó todo ese conocimiento a las Américas, ¿ok? Entonces, primero que todo, salen unos sacerdotes con todo, digamos, con todos los esclavos, no tengo otra palabra, no se me ocurre otra. Con todos los esclavos también esclavizaron a dichos sacerdotes. Pero hay dos tipos de sacerdotes en el vudú. Unos sacerdotes que son blancos y otros sacerdotes que son oscuros. Los sacerdotes que son blancos se llaman ungán, que eso es, digamos que es el término creol que designa al chamán, u oficiante, ¿sí? El ungán trata siempre de ser blanco, de ser positivo, de ser bueno, de ser como protector. Ese es el ungán. Tiene poderes, tiene comunicación con las entidades supremas y él es el que hace todos los rituales, ya sea para protección, para la buena suerte,
para la buena fortuna, para conseguir trabajo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero por otro lado está el Bokor. Este es un personaje oscuro. Este es un personaje muy controversial, porque el Bokor no trabaja directamente con las entidades supremas, con las entidades positivas. Él trabaja directamente con las almas, con los espíritus y sobre todo con las almas de la gente mala. La contraparte. La contraparte total. Sí. Chris, yo tengo una duda. Sí. Si nosotros hacemos un símil entre las religiones, podemos decir que el Ungán es más o menos como en el vudú. El símil podría ser en las religiones judio-cristianas los sacerdotes, dado que los sacerdotes intervienen o intermedian entre los creyentes y pues digamos ya los santos o la deidad. ¿Sí? ¿Podría ser más o menos esa su función? Sí, pero resulta que en las religiones judio-cristianas no hay una contraparte. No existe una contraparte que uno diga, ya que este sacerdote, por ejemplo, no me funcionó, voy a trabajar con este otro que tal vez sí me funciona porque tiene una contraparte. No. En el vudú sí existe y los dos están aceptados, de hecho. ¿Sí? Ok. Socialmente, digamos que es mal visto el Bokor, pero ya internamente en la religión es muy natural que yo pueda ir a consultar a un Bokor para cierto tipo de trabajo. El Bokor, bueno, se dice que el Ugán trabaja con la mano derecha, con la mano buena, con la mano positiva. El Bokor trabaja con las dos manos. Es como el refrán que dice, si no se pudo por las buenas, va a tocar por las malas, ¿no? Sí, de hecho es cierto, es correcto esa apreciación. También, a diferencia de las religiones judeocristianas, este no es un sistema patriarcal. Entonces también hay su contraparte, por decir de alguna manera, o su complemento más bien, que es la mujer. Y la mujer, a Ugán se le dice mambo, y a la mujer Bokor, que es muy escaso, porque la mujer es maternal. Las mujeres no se meten mucho con la parte negativa, pero sí existen, y se llama Caplata. Mira, qué pena, volviendo a la parte del Bokor, volvemos otra vez a los símiles en ciertos ritos o creencias ocultistas, por ejemplo en ciertos rituales de la Golden Dawn, a ciertas prácticas negativas, o ellos no la ven negativas, ¿sí? Digamos que es acceso a un poder, independientemente si sea un poder demoníaco, del bajo astral, lo que sea. Le dicen el camino de la mano izquierda. Qué curioso que el Bokor pueda utilizar tanto la mano derecha como la mano izquierda. Sí. Y ahí vamos a ver que hay muchas similitudes con ciertas creencias o conocimientos arcanos que están en nuestra cultura. Pero Sensei, para los que no conocen Golden Dawn. Rápidamente, pequeñito. Okay. Golden Dawn. Rápidamente. Igual me imagino que Cristian lo irá a tocar en un capítulo próximo. Orden Templaria de Oriente fue una orden ocultista de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, que básicamente hacían rituales tergiversados traídos del antiguo misticismo judaico, ¿sí? De la cábala, pero una cábala como pervertida. Hicieron una mezcla entre diferentes rituales. También trajeron ciertas creencias de los vikingos, del uso de las runas, en fin. Y se les acusa por supuestamente realizar prácticas demoníacas. Entonces, ahí está. Sí, ahí es donde el símil. ¿Sí? El símil. Okay, perfecto, gracias. Bueno, siguiendo con el tema, llegó el vudú de África con el turismo forzoso, como le digo yo, y se implementó en Brasil, en Haití, lo que se llama ahorita Haití, República Dominicana, Colombia, Venezuela, y de ahí viajó hasta Estados Unidos en la parte francesa que hoy se llama New Orleans. En ese momento pues era una colonia francesa, porque los franceses fueron muy grandes esclavistas y hacían negociaciones con esta carga, pues lo que habíamos hablado en el capítulo de la santería, que pues ahí se expone extensamente sobre el trabajo de la esclavitud. Digamos que se ramificó de una forma muy similar a la santería. Sí. Sí, y adoptó nombres como Palomayombe, por ejemplo. ¿Por qué? Porque es que cuando se ramifica es porque todos los conocimientos traídos de África, como yo les había explicado la vez pasada, no solamente
llegaron de Nigeria o llegaron de el Congo, sino llegaron de toda la parte, digamos, de ese De toda la golfo. costa, sí. Ajá. Y se mezclaron. Entonces también se mezclan los conocimientos y las creencias. Y ahí pues hubo una amalgama de todo. ¿Ok? Bueno, vamos a hablar directamente el país donde es más fuerte el vudú, y es Haití. Entonces, en Haití llegaron los africanos, no tenían una expectativa de vida de más de 10 años en las plantaciones, ya sea de tabaco, algodón, azúcar, lo que se daba. Y a medida que fue avanzando el tiempo, pues hay que tener en cuenta una cosa. Si se nacía esclavo en Haití, se moría esclavo, ¿sí? Pero sin embargo, uno podía conocer, las personas esclavizadas podían conocer nuevos esclavos por el comercio. Entonces yo podía nacer esclavo, yo tengo 18 años y puedo ver que llega más gente digamos, de la cuna de mis creencias, y empieza otra vez esa amalgama. Hay que tener en cuenta que se mezclan familias espirituales, por decirlo de alguna manera. Entonces está el vudú blanco, por decirlo de alguna manera, y es el vudú en el cual se hace la sincretización con los santos católicos. Ok. Está el vudú negro, por decirlo de alguna manera, el vudú africano, que es las creencias que llegan directamente de África, y está el vudú indio, que es la raíz de los indios taínos que habitaban esa zona en ese momento. Y todas esas creencias se mezclaron. Sí, eso es un cóctel hermoso. Exacto, entonces ahí nacen los loas, ya no se llaman vodums. Los loas son espíritus que habitan la naturaleza. Como lo habíamos hablado anteriormente, sí habitaban la naturaleza en África, y vienen a habitar la naturaleza, las fuerzas de la naturaleza, sobre todo en Haití y en República Dominicana. Entonces ya empieza la lucha entre el esclavo, las creencias del esclavo y las creencias del patrón, del hombre blanco. Ahí es cuando empieza el primer choque, porque hay que tener en cuenta que el ser humano no es sumiso por naturaleza. Entonces, si llegan a imponer algo, obviamente pues se va a rebelar, y estos primeros, digamos, revolucionarios, ¿se acuerdan cómo se llamaban? No, Cris, No, lo tengo presente. Los cimarrones. Sí, marrones. Los cimarrones eran los esclavos que se podían fugar y podían habitar una parte, en este caso de la isla, que fuera inaccesible o de poco interés para el hombre blanco. Y ahí empezaron a hacer los palenques y se adentraban a vivir solos o en grupo, sobreviviendo básicamente, ¿sí? Esto empieza como a cocinarse en 1791 con un personaje importante que se llama Mackendal, que lo vamos a hablar más adelante. Sin embargo, en ese momento existían unas castas. Las castas eran los blancs o le blanc, que eran los blancos europeos y criollos, pero que eran de tez blanca. Los gens de couleur, o la gentes de color, que si bien eran hijos del mestizaje, no podían tener un rango superior a los blancos, ¿sí? Y obviamente los negros o los mulatos, que eran sí descendientes directos desde esclavos africanos que venían o que nacían directamente en Haití. Estas tres castas eran importantes, ¿por qué? Porque si se era blanco en ese momento, tenía toda la ventaja: dinero, acceso a información, acceso a plantaciones, a economía. Si yo era un blanco y no tenía poder adquisitivo, yo podía poner una tienda, podía poner un bar, podía poner lo que se me diera la gana, y estaba avalado por la gente o por los esclavistas millonarios. O sea, digamos, moverme con libertad. Cosa diferente así era yo un mulato o un criollo con la piel más oscura, que mi
padre o mi madre hubieran sido franceses, por ejemplo, y se metieron con un mulato, con alguien de raza negra, y yo nacía con la piel más oscura, supuestamente, entre comillas, tenía los mismos derechos que el hombre blanco criollo, pero internamente no me dejaban avanzar. Yo podía comerciar con tabaco, podía comerciar con algodón, podía comerciar con todo lo que se me diera la gana, pero no podía avanzar, solamente por el hecho de tener la piel oscura. Una pregunta, es decir que si una persona, digamos, si igual había cierto tipo de discriminación por la gente mestiza, ¿sí? Sí, había mucha discriminación por la gente mestiza y era más una cuestión racial. Nada más, o sea, ni porque era más inteligente, ni porque era más sabido para los negocios, nada. Era una cuestión racial. Entonces eso siempre, digamos, era chocante y sobre todo en las plantaciones. Porque a pesar de que eran esclavos, muchos esclavos veían a los mestizos como suyos y también pues eso hacía como un resentimiento en el cual decían, hombre, si este es hijo del patrón y no lo dejan surgir, pues obviamente a nosotros que nos tratan como menos que animales, tenemos menos oportunidad, siendo que hace, digamos, 1 o 2 años yo era libre en mi tierra natal en África. Psicología social, pero desde el principio de los tiempos ya la tenían clara cómo tener a la gente subyugada solamente por el hecho del color de la piel. Y hoy en día, lastimosamente, todavía se sigue viendo ya después de muchísimos años, de cientos de años. Sí, sí, nomás miremos el caso específico de la India, que han intentado abolir ese sistema de castas, pero prevalece, a pesar de todo, a pesar de la modernidad que nosotros proclamamos tener y ese tipo de cosas que ya estamos en el siglo XXI, pero se mantiene ese sistema de castas. Yo me imagino que en Haití y en estos países colonizados pasa lo mismo. Pasaba. Ahorita digamos que no es tanto en la actualidad. Es más diluido, pero me imagino que de pronto por debajo de cuerda ¿Qué pasa? se sigue notando algo así. ¿Qué pasa? Ahorita el mestizaje prevalece y sobre todo la gente de piel oscura, digamos que son mayoría. Entonces pues no hay un sistema de racial, pero sí se divide la gente por quien tiene más dinero que otros. Entonces ya no es un tema racial, pero ya sí es un sistema de clases. Y en Haití no hay clase media. O se es pobre o se es millonario. Cris, y aparte digamos del tema de clases que se ve hoy en día, tengo entendido que en la colonia cuando digamos ya se van los franceses y todo esto, Haití queda en una pobreza absoluta. Bueno, no se van como... No se van en buenos términos. No se van en buenos términos, exacto. Vamos a hablar del principio de la revolución porque Haití tuvo la primera revolución de esclavos exitosa después de Estados Unidos, pero digamos que fue la más significativa. Empezó con un GAN que se llamaba François Macandal. Este señor tenía, digamos, muchos conocimientos sobre herbolaria. Entonces el tipo era un genio para esto, era un Ungan, sabía sobre espiritualidad, pero sobre todo sobre hierbas. ¿Qué pasó con él? Y él fue fue un personaje que empezó la revolución sin saber que la había empezado. ¿Qué quiere decir esto? Macandal era un esclavo traído de África que se llamaba, les decían bozale. Los bozale eran esclavos que no habían nacido en Haití, que habían traído desde África. Y este señor fue acusado de seducción, profanación y envenenamiento. ¿A raíz de qué? Resulta que él se había enamorado de una esclava, también en una plantación, que casualmente el patrón, el blanco, la tenía como amante. Entonces obviamente a quién le va a gustar que a su amante la corteje alguien de menor rango, de menor casta, y fue acusado primero de seducción. ¿Qué pasó? Le cortaron una mano por eso. Él huyó. Él huyó y pues ya se convirtió en cimarrón. Resulta que al ser un GAN lo tomaron como brujo. Y en la religión católica todos sabemos que ser brujo es ser consorte del demonio. Entonces
lo acusaron de profanación. Resulta que cuando él se convierte en cimarrón, empezó una guerra directa contra los blancos. ¿Y cómo fue esta guerra directa? Con su conocimiento sobre herbolaria, él empezó a hacer contacto con las cocineras, con los trabajadores que tenían contacto directo con el agua, con la comida, que le daban directamente a los patrones, en este caso a los franceses, españoles, a los blancos. Y empezaron a morir. Obviamente, pues hubo una conexión directa de Macandal con estos trabajadores y empezaron a perseguirlo por una persecución absurda. Este señor, de hecho, duró 6 años planeando la revolución y teniendo como un sistema de consigo las hierbas y se las doy o el veneno lo preparo y se las doy a las cocineras y a esta gente que era el contacto directo. Cristian, a mí me surge una duda acá en esta parte. ¿Se sabe qué tipo de veneno se le estaba preparando? De hecho, como de todo esto es tradición oral, no se sabe a ciencia cierta qué tipo de venenos, porque en el vudú, para preparar ese tipo de cosas, hay secretos. Entonces no es como que yo tenga una receta y yo la escriba y se la pase a otra persona, no. Los Ungan, los Bokor son, digamos, supremos en el conocimiento de este tipo de preparaciones. Entonces son secretos. Pero sí puedo adelantar, porque esto lo vamos a tocar más adelante, que podría tener tanto venenos de origen herbolario como de origen animal. También, según los rituales, podrían tener huesos humanos, huesos de animales y todo este tipo de cosas molidos para crear polvos, y así estos polvos se mezclan con los alimentos y con el agua y pueden llegar a matar gente, como sucedió de hecho en esa época. ¿Qué pasa? Pues siguiendo con el relato de Macandal, él en un momento que estaba realizando este tipo de actividades, los soldados franceses lo capturan y lo ponen como una cierta penitencia para que él acepte todos los cargos. Sin embargo, después de esa penitencia, no le dan el perdón y lo mandan, digamos, lo desviven. Lo desviven, es Lo correcto. desescriben de la vida. Es correcto. Salió del lobby. Lo mandan a colgar los tenis. Sin embargo, ¿cómo lo hacen? Lo ponen en una hoguera y vivo lo queman. Uy, muy europeo. Estilo clásico. Estilo clásico. A la vieja usanza dirían por ahí. Es correcto. Sin embargo, hay una leyenda que dice que Macandal en algún momento se convierte en un ave. Después de sufrir mucho, se convierte en un ave y va directo a su origen, que era África. Y esto da, digamos que como mucha base para que lo, entre comillas, santifiquen y que lo conviertan como en un loa. Y hay unos rituales que lo convierten a él como un espíritu supremo. Sin embargo, cuando hay envenenamiento, dicen que hay un Macandal. Si yo voy a envenenar O sea, si tal persona fue envenenada, no dicen, no, esta persona sufrió de sino sufrió de un Macandal. De Macandal. O está preparando un Macandal. Cristian, acá pasa una cosa muy interesante que también vimos en el tema de la santería. ¿Y cuál es? Que Macandal fue también trascendido a un ente superior. Pareció a lo que sucedió con Shango, porque según nos cuenta la tradición oral de la santería, Shango fue humano y convivió con nosotros. El cuarto rey de Oyo. Exactamente, y después de ciertas proezas trascendió y se convirtió en un orisha. Es muy interesante que acá ellos tienen esa posibilidad. Qué pena el paréntesis. Si nosotros recordamos las leyendas judio-cristianas, algo muy similar pasó con Enoch. Que recordemos que después de que Enoch fue ungido por un aceite que le dio San Miguel Arcángel, trascendió y se convirtió en Metatron. Es algo muy similar. Los símiles están siendo peligrosamente muy cercanos. Hay conexiones, hay... No conexiones, hay... Símiles. No, no solo en la narrativa, Cierto. sino que una persona tiene que llegar como en su sociedad, tiene que llegar a impulsar algo muy puntual o significativo para la misma, para que pueda llegar
ascender y ser, en el caso de la religión católica, o santificado, o en esta siendo parte de estos loas. Se presenta una peligrosa sincronicidad bastante interesante acá. Ujú. Esa es la Sí. palabra que estaba buscando, sincronicidad. Bueno, tan importante fue Macandal que fue el que inició la chispa de la revolución. Años después de su muerte, en una noche que se llamó la noche de Boacaimán, la noche del bosque del Caimán. ¿Qué pasó ahí? Bueno, resulta que muchos esclavos se reunían para adorar a sus dioses, cosa que no era muy común ni muy aceptado, pero al ser tantos, muchos patrones decían, bueno, esto es una reunión religiosa, no tiene ningún problema, dejémoslo. Pero esa noche de Huacaimán se sacrificó un cerdo negro a un loa, con el fin de que este loa los ayudara a rebelarse. Durante la semana siguiente, bueno, antes de esto, se reunían, sacrificaron el cerdo, se tomaron la sangre del cerdo entre todos los asistentes. Había un amambo y un gan que propiciaron este encuentro. Esta sangre fue como el simbolismo para que se sellaran los labios de todos los asistentes y no se pudiera hablar de este tema, porque era secretismo intenso. Porque ahí se habló, ahí se convocó la revolución haitiana, donde todos los asistentes empezaron a diseminar la información para que empezara la revolución. 2 semanas después de este Boacaimán murieron no menos de 1000 blancos. ¿Ustedes se imaginan convocar a 1000 personas en un sitio y que todas estas 1000 personas se convirtieran en cadáveres? Eso pasó. Fueron plantación por plantación los mismos esclavos y mataron a sus patrones. Ahí empezó la revolución haitiana, teniendo en cuenta que el ejército en ese momento no era de nadie menos que de Napoleón Bonaparte. Yo me imagino que eso conllevó posteriormente a la independencia de Haití de Francia. Sí, pero no fue tan romántico como pensamos. No fue que, bueno, entonces matamos a los blancos, expulsamos al ejército francés y listo, y nos quedamos con la isla. No, señor. Yo tengo, bueno, en la imaginación, porque hay un ritual, llamémoslo Sí. así. Todos estos haitianos, africanos, mulatos, mestizos, mezclan, perdón la expresión, no es la palabra, pantomima o la recreación de algo, contacto sobrenatural, un tributo que fue el jabalí, pero detrás de eso hay un plan casi, podría decirse, militar, una organización para que cada quien llegue a su plantación, a su patrón, a su esclavista y adiós. Sí, pero tenemos que tener en cuenta que también está una creencia de por medio. Sí, entonces no solamente es que haya una estrategia militar, sino que por medio de las creencias religiosas, en este caso el vudú, el estratega militar es un subyugado de un espíritu superior que le da el permiso y lo ayuda espiritualmente a cometer, digamos, su tarea, su objetivo y demás. Sin embargo, hay leyendas que dicen que los soldados franceses perdieron porque no sabían que estaban luchando no contra seres humanos, sino contra espíritus superiores. Claro, es que después de que empezaran a caer uno a uno todos estos terratenientes, toda Sí. esta gente, digamos, de la clase alta, los que manejaban el territorio, el país, que empezaran a caer en esas condiciones, yo creo que esto también empezó a generar como ese miedo, ese pánico, y tal vez culturalmente esto fue lo que terminó quedando. Por eso hoy en día tal vez el vudú es como tan temido. Sí, fue la base de la revolución fue el vudú, como lo vimos en la noche de Huacaimán. Sin embargo, los franceses no se fueron por miedo, sino se fueron porque los esclavos eran mayoría. Sin embargo, esto no quedó impune, por así decirlo. Los franceses dijeron, vamos a hacer una negociación. Nosotros les vamos a vender básicamente la isla a ustedes nos las van a pagar
y nosotros nos vamos y no volvemos. No volvemos a molestarlos, no enviamos más ejército porque el ejército de Napoleón era pues era un imperio, entonces eso era ridículamente grande. Entonces los haitianos dijeron, bueno, listo, nosotros aceptamos todos sus términos, pero es que los términos de los franceses eran impagables. Y las repercusiones desde ese momento hasta el día de hoy se ven, porque ellos no han podido pagar ese precio y por eso es el país más pobre de América. Por debajo de Haití no hay un país más pobre. Entonces ahí vemos cómo es que se independizaron, sí, no es entre comillas, sí se independizaron, pero ¿a qué costo? Pero a qué costo, claro. Bueno, y de aquí pasamos a las creencias ya haitianas, religiosas. Ya hablábamos que Mabou Lisa en África era el dios supremo, ¿sí? El tope. Acá se llama Bon Dieu. Bon Dieu o Bon Dieu en creol es buen Dios en francés. Chris, bueno, ya que lo mencionas, Uh-huh. ¿A qué te refieres cuando hablas del término creol? Bueno, el término creol es un idioma que mezcla inglés, francés y español, que lo adoptaron los esclavos del momento para poder comunicarse entre ellos sin que lo entendieran los esclavistas. Ok. Ahí nació el idioma creol. Creol se ve tanto en las islas antillanas como inclusive acá en San Andrés y Providencias. Hablan creol. También se puede ver en Haití y en Santo Domingo, en el antiguo Santo Domingo, que era la iglesia, la isla grande. Y también se puede ver en Estados Unidos, en New Orleans. New Orleans, sí. ¿Sí? Ya el creol, digamos, no ha podido superarse o evolucionar, y pues porque no es realmente necesario. Sin embargo, en estas comunidades pues se ha trascendido. Entonces nosotros podemos ver que en San Andrés y Providencia mucha gente habla inglés, pero es inglés creol. Entonces algunas palabras son español, otras palabras son francés, Sí. pero la mayoría es inglés. Entonces ese es el término que yo me refiero con creol. Ok. Ok, entendí. ¿Listo? Bueno, volviendo al tema del Dios Supremo, se llama Bon Dieu o Bon Dieu. Este es el creador del universo. Él es el que por él es posible la vida, por él es posible los planetas, por él es posible el universo. Pero Bon Dieu no vive en este plano terrenal, ni siquiera vive en un plano cercano. Él es trascendente, o sea, él es el principio y el fin, él es infinito, por ende, nosotros como seres humanos no tenemos acceso directo a él, porque él es muy grande. Nosotros somos una infiniésima parte de lo que es él. Entonces, para él, digamos que la humanidad no es trascendente, solamente es él. Sin embargo, nosotros nos podríamos comunicar con Bon Dieu a través de sus hijos, a través de sus subgrupos, podemos decir, su energía que él mismo crea para que podamos tener un puente de comunicación, y eso se llaman los loas, que ya habíamos hablado de ellos. O sea que, digamos, qué pena la pregunta, Chris. El conducto regular para llegar a Bon Dieu sería los creyentes, rituales, Ujú. sacerdotes, loas y por última, en última instancia, Bon Dieu. Para ponerlos en términos técnicos, son los creyentes, Ungan o Mambo, dependiendo del sexo, loas, pero entre los loas y los Ungan están los egunes, ¿sí? Después los loas y después Bon Dieu. Esa es, digamos que la parte, la escala que podríamos tener en esta creencia. Ok. Bueno, y vamos a empezar a hablar de los loas como tal. Chris, acá me surgió una duda. Entonces, en ese orden de ideas, ¿cuál sería el loa que sería más cercano a Bon Dieu? Bueno, el loa, como lo habíamos hablado también en el vudú africano, el loa en este momento se llama Papalegba y es el más cercano a Bon Dieu. Y de hecho no solamente tiene esa característica, sino que también es el dueño de las llaves de la puerta que divide el mundo espiritual del mundo material.
En otras palabras, podría decirse que sería como el San Pedro, pero para el vudú. Es correcto, sí. A De él, hecho, Chris, qué pena interrumpir. ¿A él es al que se le hace ilusión en la película de Constantine? sí, Ok. a Papá Legba. Papá Leiva. A Papá Legba porque Papá Legba realmente es el dueño de las llaves. Sin él, sin darle su, digamos, como su ritual o sin pedirle el permiso, sin él no abre las puertas del mundo espiritual, por ende no pueden llegar los Loas. Entonces pues es una cuestión muy interesante porque sí tiene una jerarquía, aunque no lo pareciera. Bueno, después de esto vamos a hablar de dos, resulta que son o esposos o hermanos, no se ponen de acuerdo en el vudú. Vamos a hablar de esposos, ¿sí? El hombre o el que representa la figura masculina se llama Dambala Wedó. Él es representado como la serpiente. ¿Se acuerdan que yo les dije que la serpiente es muy importante en el vudú? Porque es el animal que se mueve con gracia, pero todo su cuerpo toca la tierra. Sí. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todo digamos, imaginario sobre Dambala es que de la tierra nace la vida. Y la serpiente está en contacto siempre con la tierra. Es un loa muy importante para la vida, la prosperidad. De hecho, para cada aspecto de la sociedad, el cual se basa el vudú. También tenemos su esposa, en algunos relatos se dice que es la hermana, que se llama Ayida Wedó. Ella es la serpiente del cielo. ¿Y cómo se representa la serpiente del cielo? ¿Algunos saben? Un dragón. No, casi. ¿Qué sé yo? ¿Con el arco iris, algo así? El ¿Con arco iris, el es arco? correcto. Es correcto. El arco iris es la serpiente del cielo. Y juntos, Dambala y Ayida hacen el ciclo de la vida. Por eso es tan importante. La serpiente del cielo y la serpiente terrestre. En otras palabras, de esta iconografía es donde se basaron para hacer la película de La serpiente del arco iris, que relata pues estos mitos y estas historias del vudú. De hecho, esa película es muy interesante porque sí relata, no a ciencia cierta, pero sí se acercan mucho sobre la cultura del vudú en Haití y la importancia y el peso que tienen todos estos imaginarios, todos estos mitos, pero también todos estos sacerdotes como son el Ungan y el Bokor, que son muy bien representados en esa película. Sí. Es súper interesante, les lo invito a ver a todos. La serpiente del arcoíris la pueden encontrar en YouTube muy fácilmente. No, y palabras aparte, que la película le hizo un tratamiento muy interesante a toda esta cultura del vudú, porque fue de las pocas producciones que lo intentaron ver de una manera objetiva. Porque nosotros, por ejemplo, como ya lo habíamos mencionado, venimos por ejemplo de películas como James Bond, que el vudú prácticamente es una caricatura y siempre es la iconografía del mal y los villanos y la magia negra y esto y lo otro. En cambio, la serpiente del arcoíris sí le intenta dar como un tratamiento un poco más objetivo, aunque obviamente tiene sus matices por temas de mercadotecnia, pero sí lo intenta vender con otra óptica. Sí, lo interesante también de esa película es que se revela realmente cómo es la cultura, de una manera pues muy superficial, pero cómo es la cultura haitiana, qué tiene que ver la ritualística y las diferencias entre el bien y el mal. Sin embargo, hay que tener en cuenta que más adelante lo vamos a ver, hay unos polvos que sirven para conectar con un loa, pero también hay unos polvos que sirven para desvivir a la gente. Entonces, más adelante vamos a hablar de eso. Sigamos con los loas, ¿les parece? Vale, perfecto. Listo, de una. Tenemos a Papa Loco. Papa Loco es conocido por ser el responsable de mantener la tradición vudú. ¿Qué quiere decir esto? Que él tiene conocimiento sobre las hierbas, tiene conocimiento sobre la herbolaria, sobre los venenos, sobre las plantas curativas, y él realmente es un papá del vudú. Él es el que mantiene todo el conocimiento y se lo transmite a los Uganes. Papa Loco tiene una esposa que se llama Ayisan Belequete. Esta señora es representada como una anciana y es la guardiana del comercio. Es la que protege a los comerciantes en Haití. También obviamente es una figura muy importante porque es la que hace que reviva todo este legado cultural
a través de el trueque o a través de la venta y compra de objetos. Sí, lo que tú mencionabas que pues el vudú se caracteriza por los cráneos, los huesos, las Sí. plantas medicinales, que había que tener unas condiciones, según recordándolo, que no podían ser animales que fueran cazados, sino que por muerte natural. Y ahí es donde está esa conexión, ¿no? Sí, pero tenemos que tener en cuenta también que para cada actividad humana hay un loa. Igual que en la religión católica, para cada actividad humana hay un santo. Ah, ok. ¿Sí? Entonces hay un patrono para esto, un patrono para aquello, la virgencita de no sé qué, y si sé más. Igual, digamos, en el imaginario o en la mitología vudú, hay un loa para cada actividad. Crisi, una pregunta, digamos, dentro de los loas, ¿hay algo similar a lo que veíamos con los orishas? De pronto esas anécdotas de vida que son las que Los profesan pataquíes. los... Ah, bueno. Sí, los pataquíes. Sí sí hay esas historias, pero en lo que yo investigué en el vudú es más hacia lo práctico, no tanto hacia lo etéreo. Entonces sí hay enseñanzas, sí hay historias, pero no se dividen en tantas, digamos, en tantos subtemas. Ok. Pero sí tenemos que tener en cuenta que hay ritualística para obtener los favores de cada energía espiritual, en este caso los loas. Perfecto. Tenemos también un loa, que es el loa campesino por excelencia, que se llama Kusensaka. Kusensaka es amado por las comunidades campesinas. Este loa es el patrón de la agricultura. Entonces, obviamente, si tenemos un país o una región que se basa en la agricultura, este va a ser por excelencia su loa o su guía espiritual. También tenemos que tener en cuenta que el agua como tal, sobre todo el agua de mar, es muy importante para la supervivencia. También tenemos un loa para él que se puede categorizar como una especie de dios que se llama Agüe. Es a menudo comparado con Poseidón. Él es el dueño de las riquezas del mar. Él tiene una esposa que se llama la Sirena. O pues en español la Sirena. La sirena, sí, ya sé. Sí. Sí, Ella es una mujer hermosísima, mitad humana, mitad pez. Obviamente la mitad del pez de la cintura para abajo. Y encarna la prosperidad. ¿Por qué? Porque en Haití también hay comunidades de pesca. Entonces la riqueza del mar se transfiere a la riqueza, digamos, de la ingesta de peces. Lo que tú decías, que la mujer representa como la abundancia, como lo maternal, como la protección hacia los humanos. Es correcto. Tenemos una mujer importantísima que se llama Ersuli. Ersuli es un espíritu hermoso. Es representada como una mujer vanidosa, siempre carga un espejo y se utiliza mucho en rituales para comunicar y para transmitir prosperidad, para transmitir bondad. Y ella de hecho tiene esposos espirituales que son humanos que hacen rituales para casarse con ese espíritu. Es muy importante esto. También tenemos el símil de quiénes son las esposas de Cristo, de Jesucristo en la Iglesia Católica. ¿Las monjas? Las monjas. Sí, las monjas. No hay nadie más. Ellas son las esposas de Cristo. También Ersuli tiene sus esposos, que son los seguidores, y son más que todo relacionados porque tienen unos anillos o porque tienen prendas que hacen ver que son, digamos, han tenido una ceremonia con ella. Cristian, yo tengo una pregunta. El conocido por la cultura popular como el Barón Samedi también hace parte del panteón de los loas. Sí, y es uno muy importante. Muy, muy importante. El Barón Samedi es el dueño del cementerio, básicamente, y está representado como la primera persona que se entierra en este camposanto. Bueno, yo te propongo algo. Dado que ya el tiempo se nos está acabando, ya realmente pues nos quedan unos segundos, profundicemos al Barón Samedi, digamos estos rituales y toda esa iconografía por la cual se ha estigmatizado tanto el vudú en un próximo capítulo. ¿Qué te parece? Perfecto. Entonces nos vemos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a ustedes por atender
todo este tema que para mí, a mí me encantó. Y es otro punto de vista también de cómo otras comunidades pueden ver sus creencias. No sé a ustedes qué les parece. No, pues Cris, ante todo, muchas gracias. Enaltecer este trabajo tan arduo que es compilar todo este panteón, dar a conocer las características. Sabemos que por tiempos es demasiado limitado, pero es un trabajo que tú has hecho bastante. Rebuscar, encontrar, indagar la información es muy complejo, pero ante todo aquí en la mesa que estamos nosotros el día de hoy, agradecer ese esfuerzo, Cris. Muchas gracias. Dale. Sí, Chris, no, la verdad muy fascinado con toda esta explicación, todo este tema de los loas y demás, y pues expectantes ya de esta última y tercera parte que viene. Entonces, pues para que ustedes sigan bien sintonizados acá al canal y a rematar todo este tema del vudú. Bueno, Chris, pues esto se está poniendo muy emocionante, súper expectante para ver qué continúa con ese tema. Ya digamos entrar ya en la parte final y lo pulpito, ya lo que pues los estigmas y todos estos temas tan oscuros y pues tan vedados que nos han impuesto. Y nada, gracias a ustedes muchachos por acompañarnos, gracias Chris por traer esta investigación, esta disertación tan interesante. Y a toda nuestra audiencia, muchas gracias por vernos, muchas gracias por acompañarnos. Por favor denle like, suscribir, compartir y nos vemos en una siguiente oportunidad, en un siguiente capítulo. Hasta pronto. Chao. Chao, chao.